Muy bien, buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Vamos a retomar algunos temas y una exposición del contenido que llevamos hasta el momento, ya que se acerca nuestra primera evaluación. Vamos a verificar que nos trasladaron el calendario de evaluaciones. Vamos a ver ahora. Pero ya está, o sea, ya, ahorita ya toca. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Perfecto. Muy bien, el calendario de evaluaciones es el siguiente. Para jornada de fin de semana sábado, el periodo 1 nos toca evaluación el 6 de agosto. 6 de agosto. Nosotros somos el periodo número 1 y nos toca el 6 de agosto. El siguiente parcial es el 17 de septiembre y el final el 5 de noviembre. Por favor, tomen nota. De ahí, el domingo no, solo sábado. Sus exámenes son el 6 de agosto, 17 de septiembre y 5 de noviembre para las personas de la sesión 1 y así se van, ¿verdad? En el periodo 4, 13 de agosto, 24 de septiembre, 12 y así se van corriendo, ¿verdad? Pero nuestro primer examen entonces es el 6 de agosto, así que por hoy vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen y una concreción de los temas que hemos visto para retomarlos, tenerlos claros y son los temas que vamos a evaluar en el examen. Así que tomen nota, por favor, de todos los temas que vamos a seguir desarrollando el día de hoy. Así que buenos días, espero que se encuentren bien. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, me la hacen saber. Probablemente tengan algunas dudas sobre el proyecto. No se preocupen, el proyecto va a iniciar después del primer parcial. Así que no hay problema con eso, ¿verdad? Así que tranquilos. No, es que no hemos hecho tareas, no se preocupen, van a ser suficientes tareas, así que no tengan pena, ¿verdad? Pero no pueden desarrollar las tareas del proyecto sin que terminemos de ver los temas que vemos el día de hoy en el tema de los contratos laborales. Los contratos laborales parecieran un solo tema y un solo tema sencillo, pero son muchos temas los que están amarrados al contrato laboral. Si el contrato laboral está mal redactado, si el contrato laboral no contiene los elementos que debe de contener, no está bien y no nos va a dar el resultado que nosotros queremos. Entonces, tomando el contrato laboral como punto de partida, vamos a ir a todos los puntos que hemos visto y vamos a ir al contenido que nos va a servir para nuestro primer parcial, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Estamos bien? Muy bien. Muy bien, Ángel. Sí. Ya vio cómo va el proyecto. Fíjese, el proyecto es completo. Es llevar a la práctica todo lo del curso. De nada le sirve que usted haya recibido un curso laboral si no sabe hacerlo, ¿verdad? Entonces, como que ustedes me digan, mire, yo soy el más experto de contabilidad, solo que de contador si nunca he trabajado, fíjese, ¿verdad? No es experto, ¿verdad? Ustedes han aprendido más de contabilidad, lo han aprendido más en la práctica que lo que aprendieron en el colegio como peritos contadores, ¿o no? Cuando fueron a su práctica a la empresa que fueron, digamos, ustedes estaban en el colegio y les mandaron unas horas de práctica, ¿correcto? Entonces, por lo regular, no los pusieron a hacer nada de contabilidad, los pusieron a sacar fotocopias, a ir a traer los panes, a arreglarme ese archivo, los fueron a meter ahí para que ustedes aprendieran el trabajo duro, pero no les enseñaron de contabilidad. La contabilidad la aprendieron bien cuando ya la ejercieron después de salir del colegio. ¿O me equivoco?
Ya estando ahí, donde se equivocaron, tuvieron que ver cómo arreglarlo. Muy bien, entonces, empecemos. Ana Lucía Macario Santa Cruz, ¿qué es el derecho? Y entonces, voy a darle una ayuda. Es un conjunto de normas. De ahí ya se va. Sí, tiene sentido. Obviamente es una definición que usted está armando por sentido común, pero no es algo que tenga fresco y lo haya estudiado, ¿verdad? Que hay una debilidad ahí. No, Ana Lucía, mire, el derecho es un conjunto de normas jurídicas. Y se recuerda que explicamos que había diferencia entre normas morales y normas jurídicas y que esas normas nos daban una pauta de conducta sobre lo que debemos hacer y no debemos de hacer en determinados ámbitos. Así de sencillo. Y el derecho está en todas partes. El derecho está en todas partes. Por ejemplo, hoy en la mañana ustedes abrieron el refrigerador. Ese refrigerador representa que en algún momento hubo un contrato de compraventa, ¿verdad? Alguien compró ese refrigerador. Probablemente hayan sido sus papás, para los que viven con papás todavía. Ellos son los dueños del refrigerador. Y dependiendo de qué tanto aporten o no ustedes a su casa, ellos también son los dueños de la comida que está dentro de ese refrigerador. ¿Quién tiene derecho a decidir por esa comida? Sus papás, no ustedes. Porque ustedes no la compraron. El día que sus papás se pelean con ustedes, les dicen, mijo, el día que usted ponga algo en esta casa puede alegar. Mientras no ponga nada, usted no tiene nada que decir. O sus papás dicen cosas como, mientras viva bajo mi techo, me tiene que hacer caso. Es que yo puedo venir a la hora que quiera. No, esto no es hotel, mijo. Esto es hotel. ¿Usted qué cree que es restaurante? O si usted se sienta al comedor y dice, y eso hay de comer. Pase adelante, señor. Si esto restaurante no es, esto no es restaurante, esto no es hotel. Porque dentro de su casa hay normas. Y establecimos que había una diferencia entre las normas jurídicas y las normas de carácter personal, las normas de carácter moral, las normas de carácter ético. Entonces el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan algo. Y dependiendo de lo que regulen, así es como lo vamos a entender como derecho mercantil, derecho laboral, derecho tributario, derecho de lo que sea. Y que establecimos que en el derecho los juristas, para poder estudiarlo, separan al derecho en dos grandes áreas, el derecho público y el derecho privado. El derecho público es donde se encuentran todas las normas relacionadas a el Estado y su relación con los particulares. Vamos a ver. Creo que tengo algo aquí que les puede servir. Entonces, vamos a ver. Creo que sí. Este no es. No es el derecho de petición. Muy bien, sigamos. Entonces, las dos grandes áreas del derecho, como entendidas como el derecho público y el derecho privado, en el derecho público vamos a dejar a las áreas del derecho que regulan al Estado con los particulares. Esa regulación establece cosas como que el Estado impone impuestos o establece impuestos. Entonces, esa parte del derecho, ¿dónde va a estar? ¿Derecho público o derecho privado? A ver qué dice usted, Josué Mardoqueo. A ver, Jocelyn Griselda Morales. Si existen normas para regular las bodas, los matrimonios, los nacimientos, ¿en qué parte del derecho va a estar? ¿Derecho público o derecho privado? ¿Por qué derecho público si el matrimonio no es público? No es un asunto público, el Estado no decide con quién se va a casar usted.
Mire pues, cuando yo me refiero a derecho público no significa que es para todo el público. No estamos hablando de una película, no estamos hablando de eso. Ponga atención, ¿sí? Porque si no pone atención está entendiendo otra cosa totalmente diferente y el día del examen va a contestar lo que no le estoy preguntando. Yo estoy diciendo que el derecho tiene dos áreas, derecho público y derecho privado. Y cuando se refiere a derecho público no es el derecho de todo el público, ¿me entiende? Derecho público son las normas jurídicas que regulan la relación del Estado con los particulares, donde el Estado interviene con su jus imperium, con ese poder que tiene el Estado sobre los particulares. Por ejemplo, si el Estado establece que van a cobrar más impuestos por hospedarse en la antigua, ¿eso es derecho público o derecho privado? Va. Pero si yo me quiero casar en la antigua, ¿eso es derecho público o es derecho privado? Ah, ahora ya me captó. ¿Por qué es derecho privado? A los particulares. A los particulares. No viene el Estado. Sin embargo, el registro del matrimonio es derecho público o derecho privado. Es derecho público. ¿Verdad? Aquí es donde está la compañera que trabaja en el RENAP. No, yo creo que es en la siguiente sesión. No. El punto es. Aquí está. A ver, Giovanna. A ver, licenciada, póngase ahí su cámara, por favor. ¿Qué se necesita para registrar un matrimonio? Mire, pues, lo que se necesita para inscribir un matrimonio es dar un aviso. El RENAP, no, contraseña es cuando uno ya lo dio. Nosotros como notarios celebramos un matrimonio, le entregamos a los contrayentes una certificación o constancia de la celebración del matrimonio civil para que ellos puedan llevarlo a su iglesia y puedan pedir el matrimonio religioso. Porque muchas iglesias no los casan si no les hacen constar que ya están casados por lo civil. El matrimonio que es válido ante la ley es el matrimonio civil. El religioso no tiene ninguna validez legal. El religioso, usted se puede casar con un chamán, usted se puede casar con un pastor, con un cura, se puede casar con el brujo de la boca del monte, con quien quiera, que a la ley no le importa. A usted lo puede casar un amigo, usted le puede casar una amiga, darles la plática que quieran, pero lo que importa para la ley es el matrimonio civil. Entonces, ese registro del matrimonio, Giovanna, entonces es derecho público o derecho privado. No, el registro es público. ¿Por qué es derecho público? ¿Por qué? Porque es una institución pública. ¿Quién le paga a usted su sueldo? ¿Los particulares o el Estado? ¿Y de dónde saca dinero el Estado? De los impuestos. Entonces eso es derecho, el derecho registral es un derecho público. Nuevamente, lo que estamos haciendo es separando los derechos en un área y otra. ¿Verdad? Pero si entonces esta pareja que estamos casando ficticiamente tienen un hijo, ese nacimiento es derecho privado o derecho público. Giovanna. Y el registro de ese nacimiento es derecho privado o derecho público. Ahí se involucra la institución. ¿Está comprendido? Entonces, el derecho laboral está dentro del derecho público o derecho privado, Giovanna. Público, porque intervienen instituciones para proteger la relación de los trabajadores y los patronos. Sin embargo,
Algunos tratadistas, laboralistas, es decir, estudiosos del derecho laboral, lo colocan dentro de una tercera clasificación como un derecho social. Y así es como lo entiendo, ¿verdad? Para ellos entonces está el derecho público, el derecho privado y un tercero que une las dos o que tiene partes de los dos al que van a llamar derecho social. Entonces, lo que estamos viendo, esta explicación es para una pregunta que es la siguiente: ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho laboral? Esa es la pregunta. Y cuando yo les pregunto cuál es la naturaleza jurídica del derecho laboral, lo que estoy preguntando realmente es dónde se ubica el derecho laboral para su estudio. Estoy preguntando, ¿el derecho laboral es público o es privado o es social? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Pero yo no les voy a preguntar dónde se ubica, yo les voy a preguntar cuál es la naturaleza jurídica del derecho laboral. Ahora, aquí es muy importante, por favor, porque la próxima semana tienen su primer examen y les pido, por favor, que tengan cuidado con sus respuestas. Nuevamente les doy una recomendación. Si usted no sabe la respuesta, no la invente. Le voy a poner algo ahí al licenciado para ver que sepa que sí medio estudié. Tal vez me regala medio punto. No, no, porque si yo le doy un puntaje por una respuesta que esté equivocada, le estoy haciendo un daño. El examen sirve para que ustedes puedan evaluar a ustedes mismos qué tanto han aprendido. Y si una respuesta no la saben, es mejor y es más digno no responderla. ¿Estamos? Entonces, si yo les pregunto cuál es la naturaleza jurídica del derecho laboral, Mónica, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho laboral? No, no, no. No, yo no le estoy preguntando cuál es la definición. Le estoy preguntando cuál es la naturaleza jurídica del derecho laboral. Y acabo de explicar que cuando pregunto cuál es la naturaleza jurídica del derecho laboral, estoy preguntando realmente en dónde se ubica el derecho laboral para su estudio. Muy bien, Mónica, no tenga pena. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho laboral? ¿Qué manda? Ponga atención. Ok, Sergio Alejandro, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho laboral? Entonces, ¿dónde lo ubica? ¿Público, privado o social? Muy, muy bien, excelente, excelente. Muy bien, Sergio, gracias por poner atención. Entonces, lo que venimos hablando es, ¿qué es el derecho? ¿Qué es el derecho laboral? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho laboral? Si ustedes se dan cuenta, ahí hay 3 preguntas de parcial. Y ustedes tienen que saber responderlas correctamente. Respuestas que no tienen sentido no deben de ser ponderadas, aunque usted lo haya respondido. Entonces tengan cuidado con el uso de las palabras y cuando respondan en su examen vuelvan a leer su respuesta. A veces simplemente escriben lo que creen que tiene sentido, pero cuando uno lo vuelve a leer se da cuenta de que lo que escribió no tiene mayor sentido. Entonces, tomen nota por favor. El derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan las actividades sociales o la relación de los particulares o
diferentes áreas de la vida. El derecho se encuentra desde que ustedes compraron hoy en la mañana una taza de café. El café con el que desayunaron hoy lo tuvieron que haber comprado. Allí hay derecho, porque hay un contrato de compraventa implícito. Dentro de la producción del café, que hubo un proceso industrializado o un proceso agrícola, hay derecho agrícola. O las relaciones que existen entre particulares, por ejemplo, si están casados, ese matrimonio está regulado por el derecho. Si quien los despertó en la mañana fue su hijo, esa relación filial que existe entre su hijo y usted, esa está protegida por el derecho. Entonces, el derecho se ubica en todas partes. Pero no olviden, cuando hablamos de naturaleza jurídica de determinado derecho, como el derecho laboral, lo que estamos tratando de establecer en dónde se ubica para su estudio. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda o alguna consulta hasta el momento? Muy bien, vamos a recapitular entonces. Vamos ahora a hacer una exposición concisa de nuestros contenidos de principios del derecho del trabajo. Y nosotros vamos a hablar un poco acerca de la definición y la importancia. Los principios del derecho sirven para poder ilustrarnos a la hora de interpretar las normas jurídicas que nos causan cierta ambigüedad o para poder interpretar circunstancias y situaciones en donde la ley guarda silencio. Y cuando encontremos que la ley no tiene algo específico para determinada circunstancia, debemos atender a los principios del derecho. Cuando digo atender me refiero a que tenemos que acudir a utilizar los principios del derecho para poder dar entendimiento a nuestro estudio sobre una circunstancia que no está establecida en la ley o que la ley no tiene la definición absoluta o que a la ley no está completo la forma de explicarlo. Entonces nosotros tenemos que tener claridad para entender una situación que estamos interpretando a la luz de la legislación. Entonces, los principios sirven como una orientación para la interpretación de la norma jurídica, pero también sirven como límites y sirven como base para el entendimiento de la norma jurídica. Por lo tanto, los principios del derecho del trabajo contenidos en los considerandos del Código de Trabajo sirven para que podamos entender mejor las normas jurídicas. Toda esta parte de la definición, importancia, evolución, concepto, aplicación, ustedes lo tienen en su libro de Derecho Laboral. Ahora hablemos un poco acerca de cada uno de esos principios. Y vamos a ir al Código de Trabajo. Y en nuestro Código de Trabajo vamos a retomar lo que leímos y nos centramos en lectura. Y vamos a ir a una lectura muy puntual sobre los principios. En el segundo considerando del Código de Trabajo dice lo siguiente, que la más eficaz de esas medidas consiste en la determinación de una norma ideológica precisa y uniforme que tanto sirva para deslindar el campo de aplicación del derecho del trabajo, es decir, para establecer sus alcances y limitaciones, del que es propio del derecho común, es decir, deslindar es distanciar, separar el derecho común del derecho del trabajo para establecer que el derecho del trabajo tiene sus propios principios y sus propias normas y sus propias reglas de interpretación.
como para guiar obligatoriamente por los buenos principios, aquí está nuevamente la palabra, a las autoridades encargadas de administrar e interpretar el Código de Trabajo a patronos y trabajadores. Así que los principios van a guiar para que las autoridades encargadas de administrar e interpretar el Código de Trabajo a patronos y a trabajadores lo puedan hacer mejor. ¿Quiénes son estas instituciones a las que se refiere el Código? Están las instituciones administrativas y las instituciones judiciales. Tomen nota, por favor. A las instituciones que se refiere este segundo considerando son las instituciones administrativas, como la Inspección General del Trabajo, el Ministerio de Trabajo en sí mismo y todas las dependencias del Ministerio de Trabajo, que sirven para dar vida y para velar por el cumplimiento del Código de Trabajo y sus normas laborales. Pero aparte están las instituciones de carácter judicial. Y las instituciones de carácter judicial no son otra cosa más que los juzgados de trabajo y previsión social. Entonces, lo que está estableciendo el considerando es que los principios sirven para orientar a los jueces y a aquellos que interpretan la norma jurídica laboral y establecen en sus sentencias determinadas pautas para que los patronos compensen a los trabajadores o para que los trabajadores resuelvan un conflicto con sus patronos. Y las otras instituciones son de carácter preventivo porque son para evitar que tanto patronos como trabajadores infrinjan la norma laboral. ¿Nos queda claro? Entonces, pregunta, ¿cuáles son las autoridades que intervienen en la interpretación del Código de Trabajo a patronos y trabajadores? Respuesta, autoridades administrativas, como el Ministerio de Trabajo y específicamente la Inspección General de Trabajo, y autoridades de carácter judicial, que son los juzgados de trabajo y previsión social. ¿Me van siguiendo hasta el momento? Eddie Leonel, ¿para qué sirven los principios del derecho laboral? No, los principios no regulan nada. Lo acabamos de leer. Vuelva a su lectura, por favor, y lea el segundo considerando del Código de Trabajo. Ok, vuelva a leer completamente el segundo considerando, por favor. Lea el segundo considerando. Muy bien, ¿quiénes administran las disposiciones del Código de Trabajo? Las autoridades administrativas. ¿Y quiénes interpretan el Código de Trabajo? Las autoridades judiciales. Entonces, ¿qué tipo de instituciones son las que se encargan de velar por el cumplimiento del Código de Trabajo? Ana Lucía Macario. ¿Qué tipo de instituciones son las que se encargan de administrar e interpretar el Código de Trabajo? No, regulan no. Le voy a decir por qué. Regular es establecer una regla, una norma. Entonces, los que regulan o los que crean la norma son los diputados del Congreso de la República. Ellos hacen un proceso legislativo. ¿Se recuerdan que lo vimos en la primera sesión? Que el proceso legislativo era el proceso por el cual se formaba la ley.
y que de la ley emanaba el derecho. Y que legislación laboral, pongan atención, legislar es el proceso de crear una ley. Y llamamos legislación al conjunto de leyes ya creadas. Entonces, dijimos que el proceso legislativo era el proceso de formar leyes de carácter laboral porque de la ley emanaban los derechos. La fuente primaria del derecho es la ley. Esa es la fuente primaria. De la ley surge el derecho. Ahora vamos a entrar a un debate después que es más de carácter filosófico acerca del derecho natural y el derecho positivo. Pero ese es otro tema. Pero nuevamente, Ana Lucía, volvamos a hacer la pregunta. ¿Cuáles son esas instituciones? Por favor, explíquelo. ¿Y qué hacen? Ajá, la Inspección General de Trabajo. Ajá. Las entidades judiciales, nos referimos a los juzgados de trabajo y previsión social, son los responsables de interpretar para administrar justicia de carácter laboral. Cuando usted acude a un juez, ya sea como patrono o como trabajador, lo que está diciéndole al juez, por favor, señor juez, intervenga, porque están incumpliendo la ley. Puede incumplirla, por lo regular la incumple el patrono, y por lo tanto el trabajador acude al juzgado para que se le haga justicia, o en contadas ocasiones pues puede incumplirla el trabajador y es el patrono el que acude para que le otorguen justicia. Entonces, regresemos al tema que estábamos hablando, Ana Lucía. ¿Para qué sirven los principios del derecho laboral? Así es. Los principios le van a servir al juez para interpretar la norma. Y le van a servir a las entidades administrativas para velar por el cumplimiento de la norma de carácter jurídico laboral. Ahora, sigamos con nuestro estudio. Si ya entendimos entonces cuál era la importancia de los principios, entonces vamos a hablar acerca de algo que se llama irrenunciabilidad de los derechos de carácter laboral. Y eso lo vamos a ver en el inciso B del tercer considerando, que es el más extenso. Entonces, Ana Lucía, nosotros ya hablamos acerca de esta irrenunciabilidad. Explíqueme, por favor, qué significa que el derecho laboral es un mínimo de garantías de carácter irrenunciable y cuáles son esos beneficios irrenunciables para el trabajador. Así es. Muy bien. Vamos entendiendo cuáles son estos derechos irrenunciables. Empecemos con uno, salario. Ningún trabajador puede renunciar a que le paguen un salario. Ninguno, porque no sería esclavitud. Los trabajadores, por el trabajo que realizan, tienen derecho a tener un salario. Ese salario, ese pago de salario es algo irrenunciable. Pero va más allá. Ese salario
no puede ser inferior al mínimo legal. Pregunta de examen, no se las voy a dar yo la respuesta, ustedes la tienen que buscar. Pregunta de examen, ¿cuál es el salario mínimo para los trabajadores no agrícolas? Y después, ¿cuál es el salario mínimo para los trabajadores no agrícolas más la bonificación e incentivo? Y lo mismo es para cuál es el salario mínimo actual y vigente para las actividades agrícolas más la bonificación e incentivo. ¿Cuál es la última pregunta? Sería ¿cuál es el salario mínimo para los trabajadores de maquila? Muy bien, entonces, si ustedes tienen claro esto, entonces vamos a la Constitución Política de la República de Guatemala y nos vamos a centrar en los capítulos del 100 en adelante. Recuerdan que ya los vimos y pedimos su lectura. Pero empezamos entonces que es un mínimo de garantías a las cuales el trabajador no puede renunciar. Y entonces dijimos claramente en este momento que el trabajador no puede renunciar a un salario y que ese salario no puede ser menor al mínimo, que el mínimo es el piso. Para arriba le pueden pagar lo que sea, hacia abajo no pueden, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos claridad en esa parte, vamos a entender que el trabajador por necesidad podría verse forzado a aceptar condiciones contrarias a las legales porque necesita el trabajo. Necesita el trabajo. Él, sin dinero, el trabajador no compra nada. No paga un techo sobre su cabeza, no compra comida, no compra abrigo, no compra entretenimiento, no paga por salud, no paga por nada de las satisfacciones mínimas de un ser humano. Para poder satisfacer las necesidades mínimas de un ser humano, el trabajador necesita que le paguen dinero, porque con dinero el trabajador va a poder obtener lo que necesita. Entonces, él no puede renunciar a ese salario y ese salario debe ser mínimo. Pero ¿qué otras cosas tampoco puede renunciar? Todas las cosas que le son de beneficio que están protegidas por derecho. El aguinaldo está establecido en ley para que el trabajador reciba en el mes de diciembre el equivalente a un salario completo. El bono 14 es establecido en decreto que el trabajador va a recibir el equivalente a un salario en el mes de julio. La indemnización. La indemnización no es, no está dentro de las disposiciones irrenunciables porque la indemnización no es una obligación, a menos que, por favor, pongan atención. No estoy diciendo que el patrono no deba de pagar indemnización. Estoy diciendo que solo aquellos casos en donde el patrono despide de manera injustificada, se le aplica una sanción de carácter económico o pecuniario para que compense al trabajador el quedarse sin trabajo cuando el trabajador no cometió ninguna falta. Y entonces a esa compensación le vamos a llamar indemnización. Y la indemnización es algo que se puede elevar a discusión. Lo que no se puede elevar a discusión, es decir, cuando yo digo elevar a discusión, es que la indemnización es algo que se puede ir a pelear por justicia en los tribunales, acudir al juez para que le otorguen la indemnización. Lo que usted no debe dejar de pagar nunca
Es el salario, el aguinaldo y las vacaciones y el bono 14. Si usted despidió al trabajador y el trabajador no está de acuerdo con la indemnización, de todos modos usted le tiene que pagar sus irrenunciables y discutir sobre la indemnización. Pero las irrenunciables las tiene que pagar. Irrenunciables es el entendimiento del concepto de las cosas mínimas que el patrono está obligado a pagar. Salario, aguinaldo, bono 14 y vacaciones. Entonces, a esas 4 cosas son las que nosotros vamos a entender como irrenunciables. ¿Estamos claros hasta el momento? Entonces, el Código de Trabajo nos establece en el inciso B que el derecho de trabajo consiste en un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador. Nuevamente, la norma laboral es de carácter protector, ¿verdad? Tutelar es la palabra que se utiliza en doctrina. Tutelar del trabajador. Y lo que hace es ayudar a compensar la desigualdad que existe entre el patrono y el trabajador, porque el patrono tiene más capacidad económica. Como el patrono tiene más capacidad económica, existe una desigualdad real. Y lo que hace la norma jurídica es proteger al trabajador ante la desigualdad de carácter económico que existe entre el patrono y trabajador. Entonces, en la Constitución, y por favor para el examen, vamos a leer, estudiar y comprender los artículos del 101 al 117, porque toda esta primera parte es la primera sección de su examen. Y van a leer del Código de Trabajo, estudiar y comprender desde los considerandos hasta, y aquí sí son bastantes, ¿verdad? Nos quedamos en la parte de los contratos de carácter laboral y vamos a terminar desde los considerandos hasta el artículo, creo que nos vamos a quedar acá, al 37. Entonces, todo su examen viene de los artículos 100 a 117 de la Constitución Política de la República de Guatemala y todos los artículos desde los considerandos antes, que no son artículos, pero desde ahí comienza, del Código de Trabajo hasta el artículo 37. ¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿Se acuerdan que el otro sábado es su parcial? Así que hoy tienen y hoy tienen. ¿Ninguna? Muy bien. Sergio Otoniel Vicente, ¿qué es el contrato laboral? Miren, tiene parte de verdad, pero no está correcta la definición. Vuelva a elaborarla, por favor. No. Por favor, vuelva a leer el artículo 18 del Código de Trabajo y vuelva a elaborar su respuesta. Muy bien. Muy bien. Entonces, el contrato de trabajo, por favor, defínalo. Ahorita ya leyó el artículo, ahora defínalo usted. No me vuelva a leer el artículo. Ahora defínalo usted. ¿Qué entendió? No. Nuevamente está confundiendo la forma del contrato laboral con la definición del contrato laboral.
Iba bien, es el vínculo. ¿Qué más? Ujú. ¿Qué características tiene ese vínculo? Ahí dice el artículo 18, ¿qué tipo de características tiene ese vínculo? Porque establece que es un vínculo, tal cosa, tal otra. ¿Cuáles son esas características? ¿Por qué es económico? Ah, ok, perfecto. ¿Y por qué es jurídico? Ujú. Es de carácter jurídico porque existen autoridades, existen normas jurídicas que protegen ese vínculo, que regulan y protegen ese vínculo. ¿Qué tipo de autoridades son las que protegen ese vínculo entre patrón y trabajador? ¿Ok? No, no, no. Nuevamente, escuche la pregunta. No le estoy preguntando cuáles son las instituciones. Le estoy diciendo qué tipo de autoridades son las que protegen ese vínculo. Esa es una. ¿Y las otras? Judiciales. ¿Sí? Las autoridades judiciales. ¿Por qué las autoridades judiciales lo que hacen es administrar justicia? Y la administración de justicia es un derecho que compete solo al Estado y consiste en algo que nosotros entendemos como jurisdicción. Por favor, tomen nota. Jurisdicción. Vamos a definir esta palabra. La jurisdicción, la mayoría de personas la entiende como un área geográfica, un espacio de tierra. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en las películas. El policía va persiguiendo a alguien y cruza la línea estatal. Y entonces se detiene el policía y dice, ya no lo puedo seguir porque no está en mi jurisdicción. No, no es lo que vemos en las películas. Jurisdicción para nuestra legislación es el poder que tiene el Estado de administrar justicia o impartir justicia a través de los órganos de carácter jurisdiccional. Es decir, el poder que tiene el Estado de administrar justicia a través de los juzgados. Entonces nos cae la pregunta, ¿qué es la jurisdicción laboral? Es la facultad o poder que tiene el Estado para administrar justicia de carácter laboral a través de los juzgados de trabajo y previsión social. Muy bien, Madeline, Annelies, explíqueme por favor el contrato laboral. Muy bien. No, mira, pues, ahí está confundiendo. Ya iba bien y lo definió bien. O sea, es hasta donde dice que es el vínculo económico jurídico. El resto, no, no, no. No, 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 no. Deténgase ahí. Deténgase ahí. Deténgase ahí. Respondió bien hasta que empezó a mezclar los elementos del contrato laboral con la definición. La definición es simple. Es el vínculo económico jurídico que une a un patrono con un trabajador. Una vez ya, ahí queda. Pero este vínculo o esta relación tiene elementos o características. Y ahí sí ya usted explica que existe dependencia continuada.
dependencia continuada. Segundo elemento o característica, delegación o dirección, perdón, dirección inmediata o delegada. Y el tercer elemento es remuneración. Entonces, una relación de carácter jurídico que tiene esta DDR, dependencia, dirección y remuneración, es una relación laboral, aunque le llamen de otra forma. Y eso nos lleva a otro principio que estudiamos, que era el principio de la primacía de la realidad. Y el principio de la primacía de la realidad lo que establece es que, aunque le quieran poner otro nombre a la relación jurídico-laboral, si se cumplen los elementos de dependencia, dirección y remuneración, estamos ante una relación laboral. Regresemos entonces. Hemos aprendido acerca de la definición del derecho. Conjunto de normas jurídicas que regulan actividades de diversa naturaleza. Eso ya es como una definición simple, ¿verdad? La más simple que podamos tener. Y después estábamos hablando acerca del derecho laboral. Y el derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre patronos y trabajadores y a las instituciones que velan por su cumplimiento y a las que administran justicia. Entonces, esas normas jurídicas, cuando las agrupamos, las entendemos como legislación. La legislación no es otra cosa que el conjunto de leyes o conjunto de normas jurídicas de determinada área. Para nosotros, entonces, legislación laboral es este conjunto de normas y leyes que van a proteger la relación de patronos y trabajadores. Hablamos en su momento que el legislar era la acción de crear leyes y que las leyes se crean por medio de un proceso. A este proceso le vamos a llamar proceso legislativo, que no es otra cosa que el proceso por medio del cual se crea una ley. ¿Por qué era importante entender cómo se crea la ley? Porque de la ley emana el derecho. Muy bien, vamos a detenernos acá por unos cuantos minutos. Estamos viendo diversos temas para preparar nuestro primer parcial. Shirley, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. No me escucho, creo. Bienvenida, Shirley. ¿Cómo siguió de sus quebrantos de salud? Espero que se encuentre bien. No está ahí presente. Muy bien, vamos a detenernos unos minutos y en un momento regresamos. Por favor, apaguen su cámara y micrófono. Pueden ir al baño, tomar agua, refrescarse para poder cambiar de tema.